Estamos viendo Vicinírida, TV nos une. A continuación, Hablando con María. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde el departamento del Guainía con su espacio Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy con un tema especial acerca de la biodiversidad que tenemos en el departamento, esa riqueza inmensa que tenemos en ese bioma amazónico del cual formamos parte y del cual tenemos que hablar y preservar porque estamos en un momento crítico de la sociedad y del medio ambiente. Estamos a punto de empezar en esa fase terriblemente dolorosa que es el cambio climático, y si nosotros como guardianes del medio ambiente no promocionamos su cuidado y su protección, estamos a punto de fenecer, de fallecer. Tengo una invitada especial, ella es Ángela Aristizábal Botero. Ángela es especialista, es formada en biología en la Universidad de los Andes, maestra o magíster también en biología de la misma universidad, y hoy día se encuentra como aspirante a doctorado con doble titulación de la Universidad Libre y de la Universidad de los Andes con la Universidad de Bruselas. Un programa diferente pronto está por comenzar, un magazine informativo de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque ya va a comenzar Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Hablando con María. Bienvenida, doctora Ángela, a este programa Hablando con María. Para empezar, centrémonos en el tema. ¿Qué es la biología y qué estudia? Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, para entender un poquito qué es la biología nos vamos al significado. Bio significa vida, logía significa estudio, es decir, estudiamos todo lo que está vivo, desde las plantas, los animales, pero también la relación entre plantas, animales y su ambiente, es decir, la ecología. Y también pues la biología tiene un componente muy importante que es la divulgación de la generación de ese conocimiento, que sería el tema de la educación ambiental. Entonces es el conjunto de todo. Muy bien, ya llegamos entonces al componente de la educación ambiental, pero antes quiero hacer una acotación en el sentido que Guainía es un departamento enclavado en medio de la selva, uno de los 32 departamentos con una riqueza ambiental grande. Tenemos la dicha de tener ese bioma tan importante del componente amazónico que es el preservador y el equilibrio del mundo, y tenemos además una gran riqueza faunística y de flora. ¿Cómo entonces desde el componente de educación ambiental se está trabajando para preservar estos recursos tan importantes, no solamente para el departamento, para Colombia, sino para el mundo? Bueno, pues en este momento nos encontramos trabajando desde la CDA. Ellos han abierto esa posibilidad de trabajar desde la educación ambiental para sensibilizar a las personas, para generar conciencia y para que el conocimiento sea accesible para la comunidad en general, porque no podemos conservar lo que no conocemos. Lo primero es entonces hacernos conscientes del paraíso en el cual vivimos, y para ello entonces estamos haciendo diferentes estrategias, como es el tema de las campañas, como por ejemplo la campaña de fauna silvestre en la vía o de aprendiendo sobre serpientes, contarle a la gente, empezar a que se empapen de qué se trata, qué se trata ser un país megadiverso, qué es ser un departamento bendecido con una riqueza faunística y florística como tú lo mencionaste, y cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos respecto a esa diversidad. Entonces yo creo que el primer paso es conocer lo que tenemos para poder apropiarnos y de esa manera poderlo preservar para las siguientes generaciones. Por el conocimiento, diría yo, profano que tenemos todos de la naturaleza, sabemos que nosotros tenemos aquí especies endémicas de gran potencial y de gran riqueza para el mundo.
tenemos una variedad de animales que por mal uso están en procesos de extinción. Muchos de ellos, por ejemplo, venados, por ejemplo, una serie de familia de los micos, de los monos, que están en procesos de extinción. No diría yo que porque a todo mundo se le dio la gana de exterminarlos, sino que hay unas costumbres que hace que la tradición indígena vaya indiscriminadamente y los vaya cogiendo y los vaya usando para su alimentación. Diría yo, doctora, que una de las situaciones es el proceso de evangelización que ha incidido en esto, en donde muchas veces se hacen las reuniones grandes de las santas misas y de los grandes encuentros religiosos, y allí las comunidades indígenas por derecho van tomando los animales que encuentran en el bosque. Aunado a eso, el hecho de que se han perdido ya las costumbres de las armas tradicionales como las flechas y las cerbatanas, sino que ahora tienen las escopetas y las hachas. ¿Qué hacer nosotros, la CDA, qué hacer para que podamos llegar con un mensaje de sensibilización? ¿Qué están haciendo? Bueno, María, es cierto lo que tú dices, tenemos un problema muy complejo, porque por un lado entonces tenemos unas comunidades que tradicionalmente han hecho uso de su recurso faunístico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esas comunidades han ido creciendo y eso genera una presión ambiental sobre el recurso cada vez mayor. Entonces, nosotros como corporación, ¿qué les decimos? Respeten esos límites de caza, porque es que lastimosamente antes los abuelos, como dicen las comunidades indígenas, tenían en su percepción que eso no se acababa, que siempre iba a haber animales, que siempre iba a haber agua, que siempre iba a haber recursos. Pero ¿qué pasa? Cuando las poblaciones humanas empiezan a crecer y además de todo se empiezan a reunir, a hacer esas celebraciones de ese tamaño, las costumbres se vuelven insostenibles. Entonces nosotros desde Educación Ambiental, ¿qué les estamos proponiendo? Hagamos una transformación y unos ajustes para que la cultura no vaya en contra de la preservación de los recursos naturales. Midámonos, no cacemos hasta que no encontremos un mico más en los árboles de alrededor, no. Dejemos entonces, por ejemplo, que las mamás, que las crías sigan, ¿cierto?, en su medio natural. No las llevemos a las casas, porque eso también es un problema muy grave. Cuando se hace la cacería, entonces muchas veces las crías que quedan huérfanas terminan en una comunidad indígena siendo criadas como mascotas. Entonces, eso era sostenible antes, cuando eran grupos muy pequeños, e incluso antes los indígenas eran nómadas. Desde que empezaron a asentarse, este tipo de costumbres ya no son sostenibles. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que hay que adaptarnos a esas nuevas realidades generadas por los cambios en la tecnología, como tú dices. El impacto de la cacería con cerbatana, con arco y flecha, es mucho menor al impacto que tiene la eficacia que tienen las armas de fuego. Entonces, por un lado tenemos eso, el componente cultural, pero te voy a contar algo, María, el problema va mucho más allá, porque es un problema también de degradación de hábitat, y en eso la CDA también le está metiendo la ficha. ¿Por qué? Porque si nosotros talamos los bosques y los transformamos en potreros, ¿cierto?, desertificamos, estamos quitándole el hábitat a esas especies, estamos generando también que zonas que antes no se inundaban empiecen a inundarse. Entonces, esa transformación de los ecosistemas también nos está generando unos impactos grandísimos sobre la biodiversidad de la fauna de nuestra región. Entonces, no es solamente lo cultural, hay que también meterle la ficha a la parte práctica, a la parte de cómo estamos utilizando nuestro territorio. Sí, veía con preocupación que las grandes compañías de agricultores y la agricultura está haciendo un daño terrible al medio ambiente, y especialmente en esta región de la zona amazónica, porque se están talando, como acaba de expresar la doctora, grandes extensiones de bosque. Y sí, es muy cierto lo que usted dice, pero además de eso se están generando cultivos, monocultivos, y ese tipo de monocultivos no es nada bueno ni para el ambiente ni para nosotros los humanos tampoco, además de que se están potrerizando esos bosques para la cría de ganado, que es uno de los más contaminantes a través de sus excretas, ese gas que exhalan ellas. El metano. El metano es supremamente, diría uno de los más contaminantes del mundo. Sí, entonces sé que la CDA tiene intervención en 3 departamentos, pero que tampoco tiene los recursos suficientes por parte del Estado
para apoyar la preservación y el cuidado, que no puede luchar tampoco contra esos grandes mafiosos de las maderas y de los suelos que vienen a hacer uso indebido y apropiarse indebidamente de esa riqueza. ¿Cómo sería ese llamado a nuestras comunidades indígenas para que ellos también se fortalezcan, para que ellos también se unan y para que ellos también empiecen a ser unos vigilantes permanentes y efectivos de los recursos del suelo y del subsuelo? Bueno, María, esta pregunta que planteas es muy importante porque justamente es un problema que se ha abordado desde diferentes aspectos desde la corporación. Por un lado, la corporación tiene una parte misional de vigilancia y control a través de la cual hemos estado hablando con las comunidades acerca del problema de la tala de los bosques, digamos de una tala descontrolada, de la transformación de los ecosistemas, de la generación de monocultivos, ¿cierto? Que trae muchas consecuencias negativas para la tierra porque se disminuye la cantidad de servicios ecosistémicos que tienen entonces los bosques y los otros ecosistemas como los ríos y los caños que terminan secándose o contaminándose por este tipo de actividades. Pero entonces, desde la parte de educación ambiental, nosotros lo que queremos es contarle a todos, no solamente a las comunidades indígenas, sino también a los campesinos, también a la gente de las ciudades, ¿cierto? Para que empiecen a comprometerse a cuidar y a decir, no, pues es que esta no es zona ganadera, aquí no es para meter vacas, ¿cierto? Porque además cuando generamos esa desertificación y esa potrerización, hacemos que unas poquitas especies empiecen a ser súper abundantes, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros desde la CDA? Apostémosle a la silvicultura, apostémosle a la recuperación de suelos, a la restauración de los ecosistemas, no solamente a sembrar muchos árboles, que sería la reforestación, que sí está bien, pero que deben estar dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una sola especie de árboles o tumbamos todo y dejamos solamente pasto, ¿qué va a pasar? Unas poquitas especies oportunistas aumentan sus poblaciones y esa es precisamente una de las problemáticas que tenemos ahora en nuestro municipio, y es que tenemos una gran cantidad de una especie de serpientes pues que es comúnmente llamada cuatro narices, ¿sí? Y entonces la gente nos dice, no, pero es que ¿por qué tenemos tantas? ¿Por qué llegan tantas a las casas? O es que hay muchos encuentros, ¿cierto?, de la gente. Entonces es precisamente por eso, porque al transformar nosotros los ecosistemas obligamos a que unas poquitas especies, las más resistentes, sean las que habitan. Sí, doctora. Allí. Eso quiere decir que si nosotros seguimos persistiendo en talar nuestros bosques, vamos a generar el desplazamiento de muchas especies hacia los centros urbanos, hacia el hábitat urbano. Exacto. Hablando usted de las cuatro narices, me llama poderosamente la atención esta especie de serpientes que es tan importante. Nosotros en el departamento de Guainía, en el departamento de Guaviare, en el Vaupés, tenemos, diría yo, que la mayor concentración de estos animalitos. Digo animalitos porque ellos son lindos, son nobles, y si uno no los molesta, pues ellos tampoco agreden a la especie humana. ¿Cómo entonces empezar a educar a las personas benevolentemente hacia estas especies que son equilibradoras de la naturaleza, porque ellas se encargan de comerse los animalitos que son nocivos para las plantas, para el hombre? ¿Qué están haciendo ustedes, y usted como experta en el tema, qué se está desarrollando a través de la CDA? Bueno, pues maravilloso que lleguemos al tema de las serpientes, y pues me encanta ver la actitud con la que tú hablas, porque bueno, las serpientes para mí son unas incomprendidas, porque sí, efectivamente cumplen un papel importantísimo en el ecosistema. Casi nadie sabe que ellas son reguladoras de esas especies que nosotros llamamos plagas, ¿cierto? Por ejemplo, los ratones, los caracoles, otro tipo de insectos como las cucarachas, incluso entre ellas se comen unas a otras, y ellas son el alimento de animales como los jaguares, los tigrillos, las águilas, los búhos. Entonces, si nosotros pensamos en los ecosistemas como en un relojito, ¿cierto?, en un sistema, en un engranaje en donde cada partecita es importante, empezamos a ver que no hay que matarlas, que hay que entenderlas, respetarlas, y entender que esos desbalances de la cantidad de especies o la migración de las mismas especies hacia las zonas urbanas o hacia las zonas pobladas se deben justamente al deterioro de sus hábitats, sí, a lo que estábamos hablando ahorita. Colombia tiene más de 300 especies, por ahí pasó la cuenta,
y sin embargo solamente el 5% de esas especies representa algún tipo de riesgo para los seres humanos. Las demás no, las demás son inofensivas, las demás se dedican a comer animalitos, están por allí, si uno las molesta ellas se van a ir asustadas, unas poquitas se van a molestar, obviamente, porque es que imagínate que a uno le llegara un ser de 10 pisos de altura, ¿cierto? Un gigante, y llegara a ponerte el pie encima, pues obviamente ellas se asustan. Unas poquitas van a responder porque saben que tienen un mecanismo de defensa que es el veneno, sí. Pero realmente a ellas no les interesa gastar el veneno en nosotros, porque el veneno lo utilizan ellas es para conseguir sus presas. Pero bueno, en este momento nosotros estamos adelantando una campaña llamada Aprendiendo sobre Serpientes. Y justamente empezamos a adelantarla porque nos dimos cuenta que aquí mataban muchísimas serpientes. Qué tristeza. Sí. Yo les pregunto siempre a la gente, bueno, ¿ustedes saben qué es un accidente? ¿No? Algo que ocurre por error, ¿cierto? Bueno, muy bien. A la mordedura de serpiente se le llama accidente ofídico, porque es un error. Para ellas es un error tener que gastar su veneno en mordernos a nosotros, en decirnos, váyase, déjeme quieta. Es un error. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Ojos abiertos, ¿cierto? Si se encuentran una serpiente en la vía, ayúdela a salir, no la atropelle. Si la encontraron ya atropellada, tráigala, ¿sí? Veámosla, entendámosla, tomémosle fotos, registrémosla. Son animales de los que se conoce muy poco, María, muy poco. En nuestro país hay un subregistro gigante de la diversidad que tenemos. Por eso yo digo 300 especies y por ahí pasa la cuenta, porque realmente tenemos un gran potencial para este tipo de animales, pero como siempre han estado en el tabú de que son malas, que son peligrosas, no se conoce muchísimo y no tenemos unas bases de datos robustas todavía. Por eso la invitación es, tome foto, cuéntenos dónde la vio, a qué horas, de pronto si la vio comiendo, cuéntenos qué come. Es decir, estamos entre todos tratando de construir el conocimiento alrededor de la biodiversidad de estos animales. Este recuento suyo tan lindo me parece como un cuentico para los niños y de verdad que lo lleva a uno a volar con la imaginación. Yo sí soy amante de la serpiente. Le confieso que cuando tenía 15 años tuve una mascota, un huío perdicero, y se llamaba Aruc. Y desde ahí cogí yo amor por las serpientes, porque sé que ellas son seres inteligentes, son seres prudentes y son seres calculadores, que ellos miran a ver cómo hacen para matar a su presa, cómo desplazarse. Pero viniendo aquí a nuestro departamento, veo, a veces va uno por la calle y encuentra a los animalitos allí, indefensas, solas, sin comida, pasando por áreas de cemento, que para ellas eso es terriblemente caliente. La piel se les quema, se les maltrata, y nosotros somos unos seres indolentes, no nos importa. Veo que hay características también en las serpientes, por ejemplo las hay de color amarillo, de color verde y las de los colores de diferentes anillos, y cada una de ellas tiene una característica especial. Contemos cuál es esa característica. Bueno, ese es otro tema muy chévere, porque precisamente para que nosotros podamos conservarlas tenemos que conocerlas, ¿cierto? Entonces, en nuestra región tenemos 4 familias principales. La familia de las víboras o de las 4 narices, que entonces serían aquellas serpientes que tienen 4 huequitos, 2 que son sus naricitas y las otras que son termorreceptoras, que les sirven a ellas para cazar en la noche. Ahí es donde está la víbora de cascabel, la talla X, la mampaná, la pudridora, el verrugoso, todas esas, ¿sí? Pero también tenemos las serpientes de coral, que como tú decías, entonces son aquellas que tienen anillitos negros, anillitos rojos, anillitos amarillos y blancos. Esas señoras les gusta vivir entre la tierra, y a pesar de que son muy venenosas, no son para nada reactivas. Ellas siempre van a tratar de esconderse, y si en algún momento llegamos a ver una serpiente como esas, fácilmente con un recogedor y con una escoba las podemos sacar de nuestra casa y llevarlas a su hábitat natural. ¿Cuál es su hábitat natural? Las cañadas, las quebraditas, los cañitos, las hojarascas, los bosquecitos, lejos de nuestra casa. Estos son los 2 grupos de serpientes venenosas, pero tenemos otras 2 familias, los huíos, ¿cierto? Las anacondas,
que son esas serpientes grandes, robustas, que no tienen veneno, que cazan a su presa y matan por constricción, que son las guardianas del agua. Ay, qué lindo. Ellas estaban dentro de la mitología de muchos pueblos como las guardianas de las lagunas y los lagos, porque están muy asociados a esos ecosistemas y es donde ellas cazan. En las orillas, entonces ellas esperan a que los cajuches, los venados, los borugos vayan a tomar el agua y así se alimentan. Tristemente, como hemos eliminado por la cacería sus presas naturales, ellas han tenido que empezar a comer perros, vacas, gallinas, pero realmente ellas no es que lo hagan porque quieren, sino porque no les quedó otro remedio. Y finalmente, las reinas, las más comunes de todas, que son las culebritas cazadoras, que deberían ser nuestras mejores amigas. Yo digo que yo quisiera que a mi casa llegara una y se quedara en mi patio, porque ellas son lindísimas, primero que todo, son amarillas, son rojas, verdes, iridiscentes, tienen su piel así como las alas de un colibrí que cuando les pega el sol entonces sueltan destellos, y comen ratones, cucarachas, grillos, todas esas cosas que no nos gusta tener a nosotros en nuestra casa, y generalmente no tienen ni siquiera colmillos. Si tienen colmillos los tienen chiquiticos y hay algunas que parecen muecas, cuando abren la boca ni siquiera se les ven colmillos. Lindas. Son divinas y tienen unos ojos gigantes. Entonces nosotros les contamos todas estas cosas a los niños, a los jóvenes, a la comunidad en general. Cuando nos invitan a dictar esta charla les ponemos fotos y ya eso empezaba a dar resultado, María. Qué maravilla, doctora. Imagínate que ya la gente está llamando y está diciendo, no, es que miren, aquí hay un güío, aquí hay una cazadora. Ya no dicen solamente serpiente, dicen el nombre qué correcto. Familia, ¿cierto? ¿Qué familia? No, es que se me metió una coral y entonces ¿cómo hago para que por favor me acompañen? Aquí en la CDA tenemos 2 personas, un profesional en veterinaria y un técnico, y en la policía también están súper pilosos los de la Policía Ambiental para responder al llamado verde de rescate. Qué maravilla, doctora. No, esto es un programa de días enteros. Y aquí seguimos con la doctora Ángela, con esta historia tan linda, fabulosa de las serpientes, porque es que de verdad ellas son carismáticas. ¿Sabe qué, doctora? Yo creo que a ellas se les ha cogido mala voluntad desde cuando dijeron que Dios las había hecho malditas en el principio de la creación y que le había pisado la serpiente a la cabeza. Desde ahí yo creo que la gente le cogió jeriza a la serpiente y las ve como el enemigo número 1, pero no, hoy estamos restableciendo esa imagen bondadosa y generosa de nuestras lindas serpientes. Continuemos entonces cómo es esa labor y esa tarea tan maravillosa que se está haciendo y cómo la gente de verdad que cuando uno no sabe las cosas por ignorancia peca. Ya ahora estamos nosotros contándole a las personas qué es lo que pasa con las serpientes, cuál es su bondad en la naturaleza y cuál es su bondad hacia nosotros los humanos. Entonces me parece que es importantísimo que sigamos en esta historia para que ese saber tan grande lo traslademos a la comunidad y también lleguemos a hacer un empate de saberes con las comunidades ancestrales, porque a pesar de su sapiencia y de su sabiduría milenaria, a veces también cometen unos pequeños errores en este sentido de la cadena de la vida animal. Sí, María, tienes toda la razón. Pues bueno, primero que todo, desde los talleres de educación ambiental nosotros siempre tratamos de reivindicar cuál es esa visión tradicional acerca de los animales. Y como te contaba ahora, los huíos no eran vistos como animales malos en las tradiciones indígenas, sino al contrario, como la conexión entre los dioses y la tierra a través de la lluvia que llenaba las lagunas. Entonces, por un lado eso, entender que muchas comunidades indígenas no las ven a todas como una amenaza. Por el otro lado, el tema de la mordedura de las serpientes. Nosotros nos hemos esforzado mucho en transmitir la idea de que como el veneno es algo valioso, ¿cierto? Porque eso les cuesta trabajo a ellas producirlo, muchas veces ellas incluso muerden y no inyectan veneno, sino que es una mordedura que llamamos una mordedura seca y que se debe tratar como se trata la mordedura de un perro, la mordedura de una araña, de otros animales que no nos van a generar la muerte, que pueden generar dolor, sí, y que se deben tratar para evitar infecciones también, pero que los únicos que están capacitados para decirnos si es grave o no es grave son los médicos. Claro. Entonces el llamado es
Bien, respetamos absolutamente todas las tradiciones indígenas y, digamos, ancestrales al respecto, pero acudan a los servicios médicos. Aquí contamos con suero antiofídico y que además de todo, dato curioso, el suero antiofídico se hace con el mismo veneno de las serpientes. Y el veneno de las serpientes también se utiliza para otras cosas como para la generación de medicina. Actualmente hay investigaciones que incluso están pensando que ahí puede estar la cura contra el cáncer. Bueno, maravilloso. Entonces, Sí. esa es la invitación, como a combinar esos saberes tradicionales, pero también escuchar a la ciencia moderna que nos está diciendo acerca del tratamiento y de, bueno, qué debemos hacer en casos de un accidente. ¿Cómo se logra ese acercamiento con las comunidades indígenas para que ellos asuman esa responsabilidad, asuman ese papel protector con el hábitat, no solamente de nuestras serpientes dulces y queridas, sino también de esos animalitos endémicos que están en proceso de extinción, de las aves tan maravillosas que nosotros tenemos, de las mariposas? Mire, es que nosotros tenemos un santuario de fauna y flora en nuestra región amazónica y aquí en nuestro departamento del Guainía. Y no solamente a nivel de flora y fauna, sino también de espacios de agua, nacimientos de agua. Hablando como guardiana y cuidadora del agua, la anaconda, vino a mi pensamiento la pérdida de los humedales que tenemos en la ciudad. Me duele profundamente cada vez que paso y veo Caño Motobomba en el estado de descomposición que está, el Parque de Terpel en el estado de descomposición que está, sin dueño y sin señor. Nosotros abandonamos estos espacios que son fuente de vida y fuente de permanencia en el espacio y en el microcosmo. ¿Qué hacer en ese sentido, doctora? Bueno, entonces ahí tocaste dos temas muy importantes. El primer tema hace referencia al manejo de la fauna silvestre y a que nosotros nos estamos esforzando por tratar de transformar esa visión de que la fauna silvestre es para tenerla de mascota. No, la fauna silvestre no es para cortarle las alas, no es para encerrarla en una jaula, no es para tenerla cautiva. La fauna silvestre es para que esté allí cumpliendo su papel en el ecosistema, siendo parte de ese engranaje y haciendo posible que la vida continúe en el planeta como la conocemos ahora y que nosotros como humanos que somos podamos disfrutarla y podamos cuidarla. Ahora, el tema de los humedales, tiene razón, no se puede hablar de fauna sin hablar del ecosistema, no se puede hablar de animales y de plantas sin hablar del agua. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento desde la corporación? Se ha generado una área protegida que acoge 4 de los más grandes humedales: Caño Ramón, Caño Terpel, Caño Motobomba y Platanillal. Esos 4, perdón, Limonar, me equivoqué, Limonar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Generamos un plan de manejo ambiental para esas microcuencas, entendiéndolas como un todo, entendiéndolas como un corredor por el cual pueden habitar las especies. Es triste que sí está contaminado, que tenemos que hacer un proceso de restauración, pero desde la CDA creemos que es posible si hay un compromiso real de la población, de las comunidades. Si empezamos a ver que eso no es un basurero, no es para ir a botar la basura, no, es para ir a pasear con nuestros hijos los fines de semana. Entonces vamos a empezar un proceso de embellecimiento de esas zonas, de limpieza del agua, y la idea entonces es contarle a la gente que está alrededor de la ronda hídrica: hombre, no tiremos el jabón allá, no, el agua jabonosa no, el agua de las alcantarillas no. Obviamente entendemos que esto implica un trabajo en comunicación, no solamente la CDA, sino también la alcaldía, ¿cierto? Las diferentes dependencias gubernamentales también. Aprovecho para botarles la cuña, ya estamos trabajando, ya tenemos el plan de manejo ambiental y estamos empezando a trabajar en el proyecto de la implementación. Entonces, María, excelente que lo hayas tocado. La invitación para la comunidad es: volvámonos a enamorar de nuestros humedales. Sí. Es un dolor terrible ver cómo agonizan y cómo la gente los maltrata. Aunado a eso, el potencial, doctora, de plantas medicinales que tenemos en las avenidas sembradas y que lastimosamente la gente destruye, les arranca los frutos, por ejemplo a los nonis, que son tan importantes para la medicina, les vierten las basuras en los andenes. Entonces,
no sé, es un trabajo tan grande que hay que desarrollar y usted como científica de la naturaleza, como en su rama de la biología, diseñar esas estrategias tan importantes para que los niños, los jóvenes y aún los mayores asuman otra percepción y otro conocimiento de la protección y el cuidado ambiental. Sí, María, ahora mismo estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, desde los colegios, apoyando los PRAES. La corporación está súper comprometida con todos estos diferentes aspectos, desde el tema de residuos sólidos, desde el tema de la conservación de los ecosistemas. Estamos generando justamente ahora una campaña en la que queremos visibilizar cuáles son todos esos residuos que se están reciclando en nuestro municipio. Actualmente contamos ya con varias entidades que están recibiendo estos residuos plásticos para que no terminen allá en los humedales ni tampoco quemados, porque eso también es una problemática súper fuerte que tenemos ahora. Hay una empresa también que está recogiéndolas. Bueno, apoyemos a que esa empresa pueda tener una mayor cobertura y recibir todo ese material reciclable y que no termine entonces ensuciando nuestros ecosistemas. Así es, doctora Ángela. Ya para finalizar nuestro espacio, quiero decirle que nosotros somos ese componente importante de esto tan grandioso que se llama la casa común, nuestro planeta Tierra. Yo quiero decir una cosa final. Dígame. Como ambientalista que soy, no solamente soy bióloga, ecóloga, soy ambientalista enamorada de este planeta. Nuestra riqueza, nuestro tesoro, no es el oro, no es el coltán. Nuestra riqueza es la biodiversidad. Nosotros somos potencia mundial. Aquí está el pulmón del mundo. Ellos lo saben, afuera lo saben. Saben que aquí es donde tenemos lo verdaderamente valioso. No dejemos que luego sean ellos los que vengan a administrarlo. Hagámonos dueños de ese tesoro, abramos los ojos y despertemos a que esa es nuestra verdadera riqueza. Así es, doctora. Hacer una invitación generosa no solamente a las personas habitantes aquí de las ciudades, de las grandes ciudades de estos departamentos y de nuestro departamento, sino también a esas comunidades indígenas que han sido por años, por milenios, guardianas de ese espacio tan maravilloso, de ese bioma tan maravilloso, perteneciente a ese planeta común, a esa casa común, a ese planeta llamado Tierra. Doctora, creo que vamos a ser aliadas en la protección ambiental de ahora en adelante, porque me parece fascinante este tema. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en compañía hoy de este espacio tan lindo desde el departamento del Guainía. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por acompañar este espacio, por contarnos esas cosas tan lindas y tan interesantes desde su conocimiento y desde su ejercicio profesional. A ustedes, amigos, quiero invitarles a darnos ese link de me gusta, a tocar la campanita para que cuando puedan hacer uso de esa campanita reciba usted nuestros nuevos videos, nuestras nuevas producciones. Y no se olvide que estamos desde Colombia, desde el departamento del Guainía para Colombia y de Colombia para el mundo. Nos vemos la próxima oportunidad con otro tema de interés especial. Hasta pronto.